corresponde a ese nivel. Y luego, el siguiente estrato, que sería de 1 a 1.8, lo tenemos multiplicado por 1.8, lo tenemos que calcular multiplicando por 1.8 toneladas por metro cúbico. Entonces, en este caso sería de 1 a 1.8, estamos hablando de 0.8 por 1.8. Nos daría un valor de 1.44, pero tenemos 1.7 atrás, y eso nos da este valor de 13.14. Y luego tendremos el siguiente valor, que será, vamos a sumarle a 3.14, vamos a sumarle el espesor, que es de 3 a 1.8, o sea, 1.2 por 1.65. 5.12, profe. 5.12. El siguiente, vamos a multiplicar de 3 a 4.8, o sea, 1.8 de espesor, por 1.75, que es el peso volumétrico. Y eso nos daría un valor de 8.27. 8.27. Y luego tendríamos el espesor que va de 4.8 a 9. Estamos hablando de 4.2, ¿no? 4.2 multiplicado por 2. 16.67. 16.67. Y eso estamos hablando de toneladas por metro cuadrado, ¿no? Enseguida calculamos el diagrama relacionado al agua, que es toneladas por metro cuadrado también. Entonces, en este caso va a empezar a partir de la posición de agua freático y va a incrementarse de manera lineal. Entonces, el primero es 0, el que le sigue será 0.8 por una tonelada por metro cúbico, me da 0.8. Luego tendríamos 3 menos 1.8, estamos hablando de 1.2 por 1.2 más 0.8 nos da 2. ¿No? Luego tendríamos de 3 a 1.8, 1.8 por 1, 1.8 más 2, 3.8. Y luego tenemos el espesor, que son 4.2 por 1, 4.2 más 3.8, tenemos que es 8.0. ¿Vale? Y luego calculamos el efectivo, que es toneladas por metro cuadrado. Entonces 0 menos 0, pues nos daría aquí 0. 1.7 menos 0 nos daría 1.7. Luego 3.14 menos 1, menos 1.4, me da 2.46. ¿Sí, verdad? No es cierto. 3.46 menos 0.8. 2.34. 3.14 menos 0.8. Pero es 6, ¿no? Me debe dar por final. ¿Me habías dicho cuál, perdón? 2.34. 36, ¿no?
No, porque baja el 4 directo, ¿no? 4, pero 5.12 menos 2, 3.12. Y luego 8.27 menos 3.8. 4.47. 4.47. Y luego 16.67 menos 8 nos da 8.67. ¿De acuerdo? Esto es en toneladas por metro cuadrado. Esos esfuerzos. ¿Sale? Bien. Lo que procede es lo siguiente. Tenemos que obtener, bueno, en primero lo que fue obtener diagramas de esfuerzos geostáticos. En segundo, vamos a corregir el número de golpes. Bien. Generalmente, cuando nosotros hacemos el ensayo SPT, obtenemos el número de golpes necesarios para ir penetrando la herramienta. Una cierta cantidad, que son 60 centímetros, ¿no? Pero no va a ser lo mismo que estemos haciendo la determinación del número de golpes en superficie. Voy a poner acá de este lado. Vamos a ver, tenemos el pie. Tenemos aquí la herramienta que está penetrando el tubo partido. Es el tubo partido. Entonces, aquí hay una polea. Aquí hay una masa. Y de aquí lo jalamos con nuestro casco. Entonces, lo que hacemos es levantamos la masa y la dejamos caer. Levantamos y dejamos caer. La levantamos y dejamos caer. Y así la vamos dejando caer. Subiendo y dejándola caer. Aquí la parte es que vamos a ir viendo cuál es el efecto que tenemos sobre el dispositivo. El dispositivo lo coloco acá. Es este. Es este. ¿No? Y entonces golpeamos la masa. La masa. Déjenme por acá abajo. Entonces agarramos la masa, la subimos y la estamos golpeando. ¿Y qué va a pasar con este? Oh, ya se pegó. Se pegó el... Lo voy a dibujar acá.
Entonces, en cada golpe que demos, va a ir penetrando. Hasta ahí, ¿quién estuvo actuando? El peso, ¿no? El martillo, ¿no? El martillete. Golpeando, 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 y ahí estuvo. Cuando llega a esta posición, pues ya no podemos golpearlo. ¿Por qué? Porque nos interfiere el suelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocarle una barra de extensión. Hay que colocarle una barra de extensión. Entonces estaba aquí más o menos, ¿no? Y estando ahí, otra vez golpeteamos y va bajando, va bajando, va bajando. Pero llega un momento en el cual otra vez se queda ahí atorado, ¿no? O más bien ya no lo podemos entrar. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, bueno, a le vamos a tener que colocar una barra de extensión más. Entonces está aquí, lo seguimos golpeando y va para abajo. Cuando iniciamos el proceso, la barra era esta. ¿Cuánto les gusta que pese? Vamos a ponerle cualquier cosa. 10 kilos. 10 kilogramos. ¿Cuánto va a pesar esto si le coloco aquí una masa mayor? Vamos a ponerle que esto pesa 8 kilogramos. Por nada más darle un dato, ¿eh? Y como ya tenemos 3 barras, o le colocamos otra barra más, entonces esto ya pesa 8 kilogramos más. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando estemos hasta esta profundidad? ¿Cuántas barras voy a requerir para llegar a esta profundidad? Pues a lo mejor tengo la herramienta con la cual estoy explorando, o sea, la herramienta de ataque, una barra de extensión, 2 barras de extensiones, 3 barras de extensiones, 4 barras de extensiones, 5 barras de extensiones. ¿Sí? Así. Pregunta, ahora, el golpeteo que le estoy dando con la masa, aquí, ¿en dónde va a generar mayor inercia? En el tramo, en la herramienta con 2 barras o en la herramienta con 5 barras. Este elemento, como son 2 barras, cada barra dijimos que son 8 kilos, más 10 kilos de la herramienta, entonces estamos hablando de 26 kilos, ¿no? Así con 2 barras, tiene 26 kilogramos. ¿Y cuántos tiene este? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, por 8 son 40, más 10 son 50. La masa con la cual estoy golpeando, ¿en dónde va a generar mayor efecto de inercia? ¿En la de 26 kilos o la de 50? ¿Es con la misma fuerza a la que le estamos pegando? Sí, la misma altura de caída. O sea, la subo 1 metro y la dejo caer. La subo 1 metro y la dejo caer. La subo 1 metro y la dejo caer. La que tendría menos longitud, ¿no, bro? No, pues la que tiene mayor peso, ¿no? Sí. A un delgadito, aviéntenlo. A una persona de 26 kilos, aviéntenla. Y a una persona de 50 kilos, aviéntenla. ¿Quién va a generar más inercia? No, sí, el de mayor peso. Sí, ¿no? Al delgadito a lo mejor sí alcanza a detener
pero la persona que tiene 50 kilos, difícilmente va a poder detenerse, ¿no? Porque la inercia que se le metió, se le imprimió a su cuerpo, va a ser mucho más fuerte, más grande que la fuerza que tenga para retenerse. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos ese efecto. Y por otro lado, comentábamos que, por ejemplo, si estamos en una piscina, estamos aquí nadando felices y contentos, incluso con nuestro snorkel. Pregunta, si estamos a 1 metro de profundidad, ¿qué presión recibimos en el cuerpo? Pues la columna del agua. La columna del agua, que es... Y la atmosférica. Y la atmosférica, pero vamos a suponer que la atmosférica no nos impacta, porque vamos más bien. En los dos casos que voy a ver, va a impactar la presión atmosférica. Entonces, nada más vamos a considerar la columna de agua. Entonces, si estamos aquí a 1 metro, la presión que voy a resistir es 1 tonelada por metro cuadrado. Peso por metro cuadrado del agua por la profundidad es 1 tonelada por metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si me hago el muertito acá abajo? ¿Qué presión voy a tener si estoy a 4 metros? 4 toneladas por metro cuadrado. 4 toneladas por metro, incluso vamos a poner más gruesa. Acá son 1 tonelada, mientras que allá abajo son 4 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor profundidad, son 4 toneladas, a mayor profundidad, mayor esfuerzo vertical. ¿No? Pero en el líquido, que es isotrópico, que el esfuerzo es en las mismas direcciones, entonces eso conlleva a que a mayor profundidad vamos a tener mayor esfuerzo vertical y también mayor esfuerzo horizontal. Se incrementan los esfuerzos. Entonces, presenta mayor esfuerzo con la profundidad, tanto vertical como horizontal. Desde luego, en los suelos no es exactamente igual el esfuerzo horizontal que el esfuerzo vertical. Son diferentes. Pero vamos teniendo que a mayor profundidad, mayor esfuerzo. Entonces, por un lado, no es el mismo esfuerzo el que está actuando en el suelo a diferentes profundidades, y por otro lado, no es el mismo peso de la herramienta que estoy tratando de meter, o perdón, penetrar en el terreno. Entonces, esos dos aspectos me llevan a hacer una corrección del número de golpes. ¿Sí? Esto es se maneja mucho cuando se está haciendo el proceso de los datos de campo. Entonces, el número de golpes corregido es CN que es el factor de corrección del número de golpes por el número de golpes de campo. Número de golpes de campo. Y el CN nos los definen como la raíz cuadrada del inverso del esfuerzo vertical. ¿Sí? Nada más que aquí el esfuerzo, para aplicar así directamente esa ecuación, el esfuerzo vertical debe de ser en toneladas por pie cuadrado, para poder hacer esta corrección.
corrección de el número de golpes de campo. ¿De acuerdo? Recuerdan que también habíamos visto que el ángulo de fricción interna tenemos que corregirlo. El ángulo de fricción interna obtenido del laboratorio tenemos que corregirlo por las cuestiones propias del ensayo, del muestreo, de todos esos aspectos. Bien, el número de golpes también hay que hacer una ligera corrección con esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta corrección por profundidad. Entonces, vamos Profe, a... disculpe. Sí. Entonces, este es el factor de corrección por número de golpes y hay otro para corrección por profundidad. Es que ya no entendí eso. No, este es en general la corrección que debemos de hacer. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Y como está en función, el CN, comentábamos que es 1 entre el esfuerzo vertical efectivo, pues el esfuerzo vertical efectivo, fíjense cómo varía, va creciendo con la profundidad, ¿cierto? Ahí va creciendo. Entonces, pudiéramos determinar primero esto, que está en toneladas por metro cuadrado, pasarlo a toneladas por pie cuadrado. Entonces tenemos que un metro es punto, no, perdón. Lo voy a poner acá para que no me interfiera. Una tonelada por metro cuadrado la voy a transformar a toneladas por pie cuadrado. Entonces, para ello, sé que esto lo tengo que multiplicar. 0.3048 metros es un pie, ¿no? Y como lo tengo al cuadrado, pues esto tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de estos por 0.38 al cuadrado. Y 0.38 al cuadrado es 0.098. 0.092. 0.93. Por 9, pues. Podemos cerrarlo al 0.93. Entonces, vamos a multiplicar 0.093 por 1.7. Y me da 0.1581. Ok, 2.34, perdón. 0.2176. 3.12. 0.29. 4.47. 0.42. 8.67. 0.86 o podría ser 81. 86. Eso es toneladas por pie cuadrado, ¿no?
Entonces, esto, véanlo, pues también es una variación de este punto a este punto, en este estrato. Entonces, vamos a agarrar el valor medio para hacer la corrección del número de golpes. Entonces, el primer número de golpes que tengo son 20, 25, 22 y 30. 20, 25, 22 y 30. Lo voy a poner acá. 20, 25, 22 y 30. Ok. Entonces, voy a hacer la corrección de este número de golpes. El primero, número de golpes corregido, va a ser igual a 1 entre el esfuerzo vertical. Y ese lo voy a obtener como promedio de los dos, ¿no? Estos dos. Va a ser 0.1581. Más 0.2176 sobre 2. Repito, para sacar un valor promedio. Y todo esto lo voy a multiplicar por 20. Es el primer estrato. El siguiente estrato, el n corregido, va a ser 1 que divide a 0.2176 más 0.29 sobre 2. Raíz cuadrada por 25. El tercero va a ser 1 que divide a 0.29 más 0.42 sobre 2 por 22. Y el último, 1 sobre 0.42 más 0.806 sobre 2 por 30 golpes. Ahora sí, me apoya. El primero me dio de 46.15. A mí me dio igual. Ok. El segundo me dio de 43.67. El tercero me dio de 36.92. Y el cuarto me dio de 38.32.
¿Sí? ¿Ven el valor del esfuerzo corregido? Esta ecuación que les puse fue definida por Liao en 1986. Liao y Whitman. El número corregido. Hay otros autores, otros que corrigen a que sea el 60%. Tratan de obtener la energía al 60% el número de golpes asociado al 60%. Pero depende de lo que vamos a estudiar, ¿no? Esa corrección que les digo es para determinar el potencial de licuación de los suelos. En este caso, pues es deformación y directamente podríamos utilizar este valor de corrección, ¿no? Profesor, disculpe. Sí. ¿Y el número que está al lado del 1.7 y 2.34? ¿Podría poner la fórmula de nuevo, por favor? Esa es esta. Ah, no, esta. Es Sí. de metros cuadrados a pies cuadrados. Esta es nada más la corrección de toneladas a... Ah, ok. Es esta. Ah, Es esta. Es una tonelada por metro cuadrado. Lo intento pasar a... aquí me faltó. Poner que esto es toneladas por pie cuadrado. Una tonelada por metro cuadrado corresponde a 0.092 toneladas por pie cuadrado. Es el factor de corrección. ¿Sí? Es lo que nos dio ese término. Y pudiéramos encontrar en la literatura, por ejemplo, que aquí lo que obtuvimos fue el número de golpes corregido, pero a partir del número de golpes podemos obtener el ángulo de fricción interna del suelo, ¿sí? Que sería 20 por n cor raíz cuadrada más 20 grados. ¿Sí? Esa podría ser factor de corrección. Y este fue de Hatanaka en 1996. Este factor de corrección, ¿no? O pudiéramos tener otra corrección, otra ecuación de corrección, como phi igual a la tangente inversa de, en este caso, el número de golpes de campo sobre 12.2 más 20.3, que multiplican al esfuerzo vertical efectivo entre la presión atmosférica. Y todo esto elevado a la punto 34. Y esto fue definido por Howe en 1990. Son correlaciones. Habíamos comentado que de pronto utilizamos pruebas de campo para obtener directamente los parámetros del suelo. Entonces, muchos investigadores han hecho estudios y han llegado a fórmulas como las que tenemos de esta manera, ¿no? Para suelos friccionantes. Friccionantes. Si el suelo es cohesivo, podemos tener que
la ecuación es 29 por el número de golpes elevado a la 0.72. Desde luego, aquí es el número de golpes de campo. El n normal, el n sin subíndices, es el n de campo. Y el que tenemos acá es el corregido. Entonces, podríamos encontrar en la literatura muchas fórmulas que nos permitan obtener directamente de las pruebas de campo parámetros de resistencia, incluso también parámetros de deformación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos el número de golpes corregido. Este es n core, que dibujamos aquí. El n corregido. Entonces, es válido utilizar los diagramas sin ningún problema, solamente que tenemos que hacer la corrección de el número de golpes. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí preguntas. ¿Podría volver a poner las ecuaciones anteriores del ángulo de flexión? Ok, ¿Es 29 o 2G en cohesión? la ecuación es 29. Ah, ok, gracias. 29. Por n elevado a la 0.72. ¿De acuerdo? Y de esa manera tenemos el No se número escuchó, de golpes profe. corregido. Entonces, que con estos números de golpes corregidos, ¿sí me escuchan bien? A veces suena un Con poco este cortado. número de golpes, a ver, ahorita ya está mejor. ¿O sigo cortado? ¿Sí me escuchan? Confírmenme bien. Sí, profesor. Entonces, con el número de golpes que tenemos corregido, o más bien, el número de golpes de campo lo podemos corregir para obtener los parámetros de resistencia del suelo. ¿Sí? Para eso fue este cálculo de obtener los parámetros de resistencia del suelo. Dado que estamos ahorita platicando con una prueba SPT. Pero también podemos obtener parámetros de deformabilidad. Y entonces, la resistencia en punta de cono en la prueba CPT la tenemos como 4 por el número de golpes. La correlación entre la prueba CPT, que es prueba de penetración con cono, y la prueba de SPT, la relación que hay entre ellas es 4 unidades. Y de la prueba CPT tenemos que el módulo de la elasticidad es 2.5, la prueba, la Q. Vamos a llamarle QC, la resistencia de punta en cono. Las sedes de cono, ¿cierto? Entonces eso nos lleva
a que el módulo de la elasticidad a partir de la prueba SPT, ¿a qué es igual? Pues va a ser 2.5 por 4, son 10 por el número de golpes. ¿De acuerdo? Es la correlación entre una prueba y otra. Entonces pudiéramos, a partir del número de golpes, obtener el módulo de la elasticidad, que es el módulo de la deformación. Entonces, para el primer estrato, el número de golpes era 20. El de campo, ¿no? Tal cual. No es el corregido, es el de campo. Entonces, eso, sustituyéndolo en esta ecuación, tenemos que el módulo es 10 por 20. Nada más que esto nos da, esto nos va a dar en kilonewtons por metro cuadrado. Esa es la relación. Kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, 20 por 10 me da 200 kilonewtons. No es cierto, 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 no es cierto. No, es en toneladas por metro cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué. Es toneladas. Entonces nos da aquí 10 por 20 toneladas por metro cuadrado. Es el primer estrato. El segundo estrato será el número de golpes igual a 25. Módulo E será 10 por 25. Será 290 toneladas por metro cuadrado. El tercer estrato el número de golpes es igual a 22 y eso nos lleva a tener un módulo de 220 toneladas por metro cuadrado. Y el cuarto estrato es el número de golpes de 30 y eso me llevaría a tener que el módulo es de 300 toneladas por metro cuadrado. Así lo tendría. ¿Vale? Ahorita lo único que estamos haciendo es determinar propiedades. Todavía no entramos en ningún cálculo. Que es la determinación únicamente de propiedades. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces, veamos de un ciego. El problema que tenemos es calcular el asentamiento. Y decíamos que era así, era 1 metro, 1.8, 1.0, 1.8. El otro, ¿cuánto era? 3, ¿no? Sí, 3. 3.
El otro era 6. 4.8. 4.8. 4.8. Y el otro a 9, ¿no? Sí. Estoy utilizando la cuadrícula para tener más o menos la referencia. Entonces aquí es el NAF. Y también la cimentación. Ahí está. Así vamos a proceder con el cálculo del asentamiento. Y en principio vamos a utilizar el último método que comentamos, que es el de Schmermann, ¿no? Y recuerdan, Schmermann nos había dicho, teníamos que... Schmermann nos indicaba que tenemos que dibujar una variación lineal de un valor inicial a nivel de desplante, iba a subir hasta un valor máximo, y de eso iba a reducirse de manera gradual hasta 0, hasta otra profundidad. Y entonces nos había dicho Schmermann que esos valores, elevaciones y puntos de inicio iban a depender mucho de la relación L entre B. Si L entre B era igual a 1, entonces íbamos a empezar en punto 1 y vamos a ir de manera gradual incrementando el valor hasta una profundidad de B entre 2. Y de ahí íbamos a bajar de manera lineal hasta 0 a una profundidad 2 veces B. El caso que estamos revisando ahorita nosotros es una cimentación de ese estilo. Es una cimentación de 3 metros de ancho por 3 metros de longitud. O sea, L entre B es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que parte en punto 1 a nivel de desplante, se va el máximo hasta B entre 2 y luego disminuye a 0 hasta 2 veces B. Entonces, eso vamos a verlo acá. Vamos a proponer un sistema de referencias. Les había dicho que ese sistema de referencias puede ser cualquier sistema de referencia, o la escala puede ser cualquiera. Yo voy a proponer aquí que parta de este punto y vaya hasta acá. Y esto que sea 1, punto 1, este que sea punto 2, este punto 3, este punto 4, este 0.5. Déjenme dibujarlo otra vez, porque aquí me se fue mucho. Pues la cimentación entonces solamente llega a 1 metro de profundidad, ¿verdad? Es correcto, sí, ahí la pusimos, ¿no? A 1 metro. Entonces ahí es donde estoy dibujando mi sistema de referencia. Ahí está más o menos, ¿no? El que está en rojo es el sistema que voy a utilizar para dibujar el diagrama que me está proponiendo Schmermann. Y me dice que por ser una cimentación en la cual tengo L entre B igual a 1, tengo que partir de este punto, del punto 1. De ahí me voy a ir de manera lineal hasta una profundidad medida desde el nivel de desplante, una distancia de B entre 2. Entonces, B vale 3, ¿cierto? 3 metros de ancho. Entonces, B sobre 2 es 1.5 y 2 veces B son 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que el valor máximo lo voy a tener a 1.5, medido desde el nivel de desplante. Entonces, el nivel de desplante es 1, más 1.5 tengo que llegar a 2.5. Más o menos aquí debe ser.
¿Están de acuerdo? A ver si me hace ¿Podría poner la ecuación completa, profe? Perdón. la ecuación completa de... ¿Cuál es la ecuación, perdón? Bueno, es que no entiendo muy bien por qué 2.5. O sea, 1.5 es de B entre 2, ¿no? Sí, es B entre 2. ¿Verdad? Aquí en este diagrama. Déjame poner aquí. Ok. Yo tengo que tener aquí la cimentación. Aquí. Esa es la cimentación. Entonces, a partir de la cimentación, dibujo las distancias. Entonces, habíamos dicho que B entre 2 es 1.5. Entonces, tengo que medir de aquí 1.5 metros. Pero Ok, si entonces este es es cero, donde está desplantada, ¿no? sí. Si este es 0, entonces será 1, que es nivel de desplante, más 1.5, que son 2.5. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, tengo aquí a 2.5. Esta distancia, sí, dime. ¿Y solo llega a 4B? 4 veces la base. Dos veces B en las cimentaciones, que es L entre B igual a 1, y a 4 veces B cuando la cimentación es L entre B igual a 10. ¿De acuerdo? ¿Me lo podría repetir, por favor? Perdón. Bien. Va a ser B entre 2, el punto máximo, y el punto donde tengo el máximo valor, y va a reducirse a 0 hasta una profundidad de 2 veces B, cuando es una cimentación L entre B igual a 1, o sea, cuadrada. Y se va a ir hasta 4 veces B de profundidad cuando tengo una cimentación corrida, es decir, cuando L entre B sea igual a 10. ¿Sí? Tengo que considerarlo qué tipo de cimentación es para poder dibujar el diagrama, cuál es la mayor profundidad de influencia. En el caso que estamos viendo, 2 veces B es 6. Y estos 6 metros los tengo que medir a partir del nivel de desplante. Entonces, el nivel de desplante está en 1, más 6, me voy hasta una profundidad de 7, hasta este punto. Esta distancia que hay del nivel de desplante a este punto es 2 veces B. ¿Vale? Entonces tengo que llegar a este punto. ¿De acuerdo? Ya tengo caracterizados los valores característicos. Lo único que me falta es el máximo que voy a lograr aquí. Pero para poderlo lograr, necesito conocer, tengo que evaluarlo a partir de la ecuación que el IZ máximo es igual a 0.5 más 0.1 que multiplica al incremento neto de presión. Es QN, ¿no? Incremento neto de presión entre el sigma BP. Así lo tengo que calcular. ¿Sí?
¿Hasta aquí vamos? Entonces, vamos a ver. Necesitamos calcular el incremento neto de presión. Y el PVP. ¿Con cuál empezamos? Es en distinto, ¿no? Vamos a ver el PVP. El PVP es el esfuerzo o el valor del diagrama de esfuerzos efectivos a la elevación a la que encontramos el valor máximo. O sea, como elevación es 2.5. ¿Sí? Recuerden este punto, ¿a qué elevación está? A 2.5 metros. Entonces nos vamos al diagrama. Vamos al diagrama. Y vamos a ver cuál es el valor del esfuerzo efectivo a 2.5 metros de profundidad. Vamos a calcularlo entonces. Vamos a ver, apóyenme, ¿no? Sería 2.5 menos 1.8. Estamos hablando de 0.7, ¿no? 0.7 por 1.65. Queda de 1.155. 4.295, profe. Ok, a ese súmenle 3.14. 4.295. 4.295. Ok, entonces aquí será, ¿qué decíamos? 0.7. 0.7 por 1 tonelada por metro cúbico nos da 0.7. Más 0.8 me da 1.5. ¿De acuerdo? Este valor es 1.5 en el diagrama de esfuerzos asociados al agua. Entonces, el valor que estamos buscando es 4.295 menos 1.5. Dos punto 2.795. 79.5. Este es el PVP. ¿Sale? 2.795. Entonces, esto es 2.795. Lo tenemos en toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ahora, el incremento neto de presión es la carga a nivel de desplante, digámoslo, es la suma de Qs entre A por L menos el gamma de F. Entonces vamos a ver. Lo voy a mover hacia el esquema. Deseamos que, entonces, el nivel de desplante es 1 metro y el peso volumétrico es 1.7.
Y toda el esfuerzo que llega a nivel de desplante, habíamos dicho que son 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Toda la cimentación más la estructura son 10 toneladas por metro cuadrado. Está eso a 1 metro de profundidad y tenemos 1.7 toneladas por metro cúbico. Entonces, me regreso acá. Y la suma de Q entre A por L son precisamente esas 10 toneladas por metro cuadrado, que están a nivel de desplante, menos el gamma de F. El gamma es 1.7 toneladas por metro cúbico, que es el peso volumétrico seco del material, multiplicado por la profundidad de desplante, que es 1 metro. Entonces, esto sería 10 menos 1.7, nos daría 8.3, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. 8.3 toneladas por metro cuadrado. Ese sería el valor del incremento neto de presión. Ya decíamos que el valor que nos va a generar el asentamiento va a ser precisamente... ¿Podría repetir esa parte, profe? Es que como que se trabó. Sí, comentábamos que el incremento neto de presión es el esfuerzo que va a generar la deformación en el suelo. ¿Y cómo lo obtenemos? Al esfuerzo que genera la superestructura junto a la cimentación, hay que restarle el esfuerzo generado por el suelo que estamos excavando. A ese es el incremento neto de presión. Habíamos comentado que es el esfuerzo en adición que va a conocer el suelo, en adición al esfuerzo asociado a la excavación. Por eso la resta de esos dos valores. ¿Sale? Y entonces con esto ahora podemos obtener el valor del IZ máximo, que es 0.5 más 0.1, que multiplica decíamos, al incremento neto de presión entre el PVP, o sigma P, ¿no? Sigma BP, es ese esfuerzo. O sea, será 0.5 más 0.1, que multiplica a la raíz cuadrada del incremento neto de presión, que son 8.3 toneladas por metro cuadrado, sobre el PVP, que es 2.795 toneladas por metro cuadrado. ¿Cuánto va a ser este valor? Me quedó 0.672. ¿Alguien más que me confirme? A mí me dio 0.6723. Ok. Es el mismo valor, ¿no? Sí. Ok, vamos entonces, procedemos a dibujar. 0.672. Y entonces ese valor, en la escala que puse aquí arbitraria, busco el 0.672, más o menos debe estar por aquí. Aquí tengo que el IZ max es 0.672. Entonces, la línea que debo de considerar aquí no me va a salir nada recta. Va a ser esta hasta el valor máximo y luego de aquí 0 hasta el valor mínimo.
Más o menos. Vamos a pensar que está así. Conviene que lo dibujemos en un sistema que nos permita rápidamente definir los valores, que puede ser el AutoCAD. Ahí lo tenemos. El diagrama. 67. 67. No tengo. Profe, ¿Sí? siempre empieza en 0.1, ¿verdad? Siempre empieza en 0.1 cuando L entre B es igual a 1. Ah, ok. Si L entre B es igual a 10, empieza en punto 2. Perfecto. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya dibujado el diagrama, hay que determinar las magnitudes del diagrama que dibujamos, medidas a la mitad de cada estrato. Entonces, tendremos que sacarlo aquí, este valor. Tendremos que ir aquí a la mitad del estrato. Seguramente es más arriba. Y a este valor. Este sería el IZ1, el primer estrato. Este el IZ2. Luego este el IZ3. Y luego aquí, asociado a este estrato, no al completo, sino esta parte, la mitad. El IZ4. ¿Sale? Eso es lo que vamos a obtener. Les decía que conviene que lo hagamos en el AutoCAD. Que miren, aquí hay, por ejemplo, un mismo problema con un número de golpes diferentes, ¿no?, a los que hemos calculado. Entonces, cada avance de número de golpes me permite tener un estrato. Todos estos son los estratos que estoy definiendo. Entonces, en función de esos valores, más bien, calculo el diagrama con esta referencia que estoy definiendo aquí, que esto es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Empiezo en punto 1, me voy hasta el máximo valor, hasta B entre 2, y luego me voy a 0 hasta una profundidad de 2 veces B. Ese es el diagrama. Entonces, lo que requiero ahora es que entre cada uno de estos dos estratos, esas dos líneas que tengo aquí, vean, ¿no? Entre esas líneas punteadas, no sé si alcancen a ver la línea amarilla. Esa es a la mitad del estrato. Entonces, lo que trato de buscar es la distancia de esta línea a la mitad del estrato, que sería este punto a este punto.
Vean, lo que dibujé es esta línea, a la mitad del estrato. ¿Sí lo ubican? Este gris es el estrato, este gris es el estrato. A la mitad voy a definir cuánto vale esta magnitud. Y si yo tengo la escala correcta, bueno, pues va a dar el valor correspondiente. En este caso es 0.316. 0.316. ¿Está claro? Lo que vamos a hacer enseguida del cálculo. ¿Preguntas? Por Por ahora no, cierto, profesor. ¿es a la mitad de cuál estrato? De cada estrato. Ah, ok. De cada estrato de interés. Miren, aquí el primer estrato está entre el nivel de desplante y 1.8. O sea, va entre 1 y 1.8. Entonces, realmente lo que tengo que calcular es de 1 a 1.8 a 1.4, ¿no? A z igual a 1.4. Y luego aquí la mitad de estos dos, de entre 1.8 y 3, la mitad sería 2.9. A 2.9 el valor. Y así a la mitad de cada uno de los estratos. Ahí vamos a calcular las IZ. ¿Vale? Pero bueno, eso quedaría para la siguiente clase. ¿Preguntas? No, Si no hay profesor. si no hay preguntas, nos vemos el miércoles, por favor. Ok, profe.